Ya está prendido. ¿De cuánto tiempo vamos a disponer? Hora y media. Y media hora de preguntas de parte de ellos. Ah, muy bien. ¿Tú me vas diciendo las preguntas por allá? Ah, con mucho gusto. O sea, estamos considerando de 7 a 9. De 7 a 9. Y ellos te avisan en qué momento están listos. O en qué momento se enlazan. Sí, Ya no, yo me encargo de los de ahí adentro. sí. Con eso.
Ahora sí. Bueno, pues muy buenas noches. Ante todo, muchísimas gracias por tener este encuentro virtual. No tenemos el gusto de conocernos. Voy a presentarme para que tengamos una idea de con quiénes estamos dialogando. Pertenezco a la Orden de los Predicadores, a los dominicos, ya desde hace más de 25 años. Y específicamente he dedicado mis últimos 15 años, ante todo, a la labor de la filosofía. Soy doctor en filosofía por la UNAM, maestro en filosofía por esta universidad, por esta casa iberoamericana, con estudios en la Universidad de Complutense y la licencia en Teología Moral por la Universidad Pontificia, y mis estudios en Sociología, que son los que han permitido también tener otro acercamiento a la Iglesia desde un horizonte distinto. He tenido la oportunidad de ser profesor desde hace más de 25 años en diferentes universidades, pero específicamente desde hace 14 años en esta casa de estudios, la Universidad Iberoamericana, en el departamento de integración, que hoy se conoce como el área de reflexión universitaria en materias de humanidades. Mi presencia responde porque en mis primeros años de profesor estuve en la Universidad Intercontinental y ahí tuve un tiempo dando la materia precisamente de eclesiología basada en el Vaticano II, de lo cual en gran medida hablaremos el día de hoy. Pero también responde porque en un diálogo con Fray David Díaz Corrales, a quien, como ustedes sabrán, esta tarde-noche no pudo estar entre ustedes. Mi nombre es José Juan Sainz. El padre David Díaz, hemos tenido la oportunidad de tocar estos temas. Él especialmente está dedicado exclusivamente a la eclesiología, es su fuerte, es su especialidad, y de manera particular me encuentro hoy porque soy fundador de las comunidades Querigma, que es básicamente comunidades de universitarios en la Ciudad de México, aunque se extendieron en una célula en mi presencia en Chiapas, en Ocosingo, Chiapas. Sin embargo, ha sido una pastoral urbana interesante el poder acompañar a estas comunidades universitarias en su vida y en su expresión de fe en Jesucristo. Y bueno, hecha esta pequeña presentación, debo reconocer que es un gusto para mí poder plantear desde el horizonte de la eclesiología propuesta por este artículo de David Díaz, Teología de la Iglesia Local, notas para sustentar eclesiológicamente el valor actual y renovador de la Iglesia doméstica. ¿Qué debemos entender por Iglesia doméstica, especialmente en el siglo XXI? Pareciera un tanto cuanto recurrente el tema del Vaticano II. A veces pareciera que es un tema que se ha tocado con cierta frecuencia, pero que a mi juicio, y muy probablemente a juicio de muchísimos teólogos, de muchísimos pastoralistas, el Vaticano II sigue siendo todavía un referente de fe que no alcanza a tener un aterrizaje, una vida en medio de nuestra querida Iglesia Católica Romana. Y por esa razón, sí estoy convencido que una cosa es los planteamientos tan atinados que el concilio hizo en los años 70
especialmente finales de los años 60, que en los años 70 comienza a revitalizar toda la vida teológica y pastoral de la Iglesia Católica. Pareciera que, como respuesta inmediata a la experiencia del Concilio Vaticano II, que muy probablemente, como ustedes bien saben, los concilios son el lugar privilegiado en donde el Espíritu Santo, el Espíritu del resucitado, habla a la comunidad de fe. Son los concilios el lugar en donde creemos firmemente en que el Espíritu de Dios se manifiesta, habla a una comunidad eclesiástica, en especial la nuestra. Por eso, a lo largo de la historia de nuestra Iglesia, ha habido múltiples concilios de diferente índole, pero con la intención siempre de redireccionar y especialmente de actualizar los textos bíblicos. No hay que olvidar que no somos una religión fundamentalista, es decir, nosotros no vivimos la Sagrada Escritura al pie de la letra. No hacemos una lectura de la Sagrada Escritura de manera literal, sino que hacemos siempre una actividad interpretativa, actualizadora de los textos, de acuerdo a los tiempos, a las culturas y a las diferentes circunstancias históricas. Esto es de suma importancia, porque a veces pareciera que en los últimos años que hemos tenido acceso a la Sagrada Escritura en nuestro idioma, que fue uno de los postulados justamente del Concilio Vaticano II, el poder tener acceso por parte de todos los bautizados al texto sagrado en su idioma, se hizo traducciones incontables a diferentes idiomas. Sin embargo, creo que no hubo el necesario acompañamiento para acercarnos al texto sagrado y a veces hemos caído en una lectura del texto o muy básica o muy fundamental, incluso al pie de la letra. Una de las cuestiones para nosotros los creyentes católicos romanos es que justamente disponemos de herramientas que nos permiten actualizar constantemente el texto bíblico. Para eso existe el quehacer de la teología, para eso existe el universo de las distintas espiritualidades, de los distintos carismas de las órdenes religiosas. Existe también, por supuesto, el aporte de los documentos de la Iglesia en sus diferentes versiones, exhortaciones, encíclicas, etc. De ahí la importancia de que tenemos que nutrirnos de esta abundante literatura que existe en nuestra Iglesia. Por eso, doblemente agradezco el poder estar entre ustedes, porque una de mis intenciones a lo largo de mi quehacer, de mi ministerio sacerdotal, ha sido la madurez de los laicos. Mi intención es contribuir a que los laicos de la Iglesia Católica lleguen a una madurez, de tal forma que la única manera de poder lograr que los fieles cristianos católicos romanos puedan verdaderamente tener una participación viva y eficaz dentro de la Iglesia es justamente lo que están haciendo ustedes. Es a través de cursos, de reflexiones, de vivir experiencias comunitarias de fe que nos permitan descubrir que el laico tiene una participación fundamental en la vida de la Iglesia. No hay iglesia sin laicos. Ya el Concilio Vaticano II, que es para mí el reto, la tarea que les dejaría a ustedes, es revisar con mucho detenimiento el texto de Gaudium et Spes, junto con el texto de Lumen Gentium, dentro del documento del Concilio Vaticano.
pero hacer la invitación a que si podemos leer los primeros 4 documentos que son la esencia, el núcleo de lo que un creyente católico romano debe creer. Importante, porque todo aquello que se oponga o que no esté en consonancia con estos 4 ejes, con estos 4 documentos primeros del Concilio Vaticano II, no estamos obligados a creerlo. Es estos documentos los que manifiestan la esencia de nuestra vida de fe. Importante que todo laico, especialmente entrados ya en la juventud y en la adultez, sí tengamos al menos una vez en nuestra vida la lectura de estos 4 documentos. Pero por lo pronto, para este curso, para este diplomado que están tomando, sí veo de suma importancia que al menos estos 2 documentos, Gaudium et Spes y Lumen Gentium, los tengamos como propósito de reflexión. Espero que pueda yo iluminar justamente a través de este documento. Entonces, los concilios son efectivamente este lugar privilegiado, como ya decía yo, en donde nuevos aires se dan a la comunidad eclesial universal. Los concilios proyectan, dan vida, renuevan, actualizan y nutren a la comunidad de fe, especialmente a todo el pueblo de los bautizados. De ahí la importancia de los documentos conciliares. Pero más aún, para nosotros, habitantes de esta iglesia, el Concilio Vaticano II debe ser nuestro referente inmediato. Esto no quiere decir que nos demos la oportunidad de conocer otros documentos conciliares, pero en especial sí tenemos el deber de acceder a estos documentos del Concilio Vaticano como el gran reto de nuestra vida de fe. Y también, como mencionaba hace un momento, el documento conciliar está ahí con una viveza extraordinaria, pero que no ha alcanzado a tener una vida, no ha alcanzado a aterrizar del todo en las comunidades a nivel de nuestra iglesia. Muy pocas cosas, si nosotros nos encontramos con el documento conciliar, han logrado aterrizarse. Pareciera que son las más importantes, sin embargo, no estaría yo de acuerdo. Hay cosas muchísimo más importantes que celebrar misa en la lengua de cada nación o de cada país. Veo cosas muchísimo más importantes como el permitir que los laicos puedan leer en su idioma las Sagradas Escrituras. Veo muchísimo más importante cosas fundamentales en el Concilio Vaticano II que celebrar misa frente al pueblo. Veo cosas muchísimo más importantes que solo el ministerio de diaconías dentro de la liturgia. Pareciera que nos hemos quedado con estas reformas que por supuesto son interesantes, son llamativas, pero que distan mucho de ser apenas un porcentaje significativo de las reformas fundamentales, esenciales del Concilio Vaticano II. Por eso sí creo que yo no haría un llamado, por supuesto, a un nuevo concilio, sino más bien el regresar al Concilio Vaticano II. Ha habido una cantidad de documentos posteriores al Concilio Vaticano II. Es más, yo diría que la difusión que se le dio al catecismo de la Iglesia Católica fue superior a la publicidad, a la propaganda que se le ha dado a los documentos conciliares en medio del pueblo de Dios. Creo que antecede y es de obligación mucho mayor el poder leer los documentos conciliares que incluso el catecismo de la Iglesia Católica.
El documento conciliar debe iluminar a el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso sí es importante que tengamos en cuenta justamente que en medio de esta realidad y de este reto no dejemos de darle su importancia, su cercanía a este documento. Va a marcar una nueva cultura en medio de la historia humana. Así pues, no dejaremos de insistir prácticamente en que el acceso a estos documentos sea para nosotros una obligación no solamente de un diplomado, sino de nuestra vida de fe. ¿Qué es lo que supera o lo que le da justamente su fuerza a estos documentos? Tuvimos personajes muy importantes. Voy a mencionar a autores que no se preocupen si los conservamos o no en mente, pero que ustedes sepan que Rahner, Congar, Teilhard de Chardin, Chenu, Schillebeeck, Journet, etcétera, fueron personajes sumamente importantes para aterrizar el documento conciliar. Fue tan importante el documento conciliar que justamente se hablaba de una nueva eclesiología. Esta nueva eclesiología no ha terminado de construirse y estos documentos en donde ustedes van a encontrar la importancia de darle una identidad a nuestra iglesia en medio de un mundo como el nuestro. Hay tres aspectos que ustedes van a encontrar tanto en Lumen Gentium como en Gaudium et Spes. Son tres ejes fundamentales para comprender la identidad de nuestra iglesia. Estos tres ejes le van a dar vuelta a lo que fue un planteamiento que duró justamente dentro de nuestra iglesia 3 o 4 siglos, que marcaron el caminar de la iglesia, la idea de sociedad perfecta. Esta idea de sociedad perfecta era muy excluyente, era una idea de iglesia encerrada, los bautizados y los no bautizados, los de dentro y los de fuera, los que están en comunión y los que no están en comunión. Esta idea de sociedad perfecta ciertamente marcó proselitismo, marcó separación con otras iglesias y no permitía que se expresara la comunión con aquellos que no eran o no pertenecían a la Iglesia Católica Romana. La intención del Concilio Vaticano II fue justamente superar esta idea de sociedad perfecta y abrir un nuevo horizonte de lo que significa la nueva eclesiología del Concilio Vaticano II. Importante recordar que el mismo Juan XXIII, en la apertura de este concilio, veía la urgente necesidad de superar el concepto de eclesiología previo al Concilio Vaticano II. ¿Cuáles son entonces estos tres ejes que marcaron la nueva eclesiología por el Vaticano II? Y la pregunta sería, ¿qué tan enmarcados estamos nosotros en estos tres ejes? ¿Cómo los estamos viviendo? Y además aparecen en este orden con una intención teológica y pedagógica. Iglesia, misterio de comunión. El segundo eje es iglesia, asamblea que celebra. Y el tercer eje es iglesia, pueblo que camina. Estos tres ejes van a ser
justamente lo que marque la identidad de nuestra iglesia. ¿Qué debemos entender por iglesia, misterio de comunión? Bueno, en primer lugar, nunca perder de vista que la palabra misterio debe ser para nosotros el nunca pretender que es posible racionalizar o sistematizar del todo la experiencia del resucitado. La revelación de Dios sigue siendo un acontecimiento en donde nosotros necesitamos ponernos en oración, escuchar la voz de Dios a través de la historia. El misterio de Dios nunca ha sido del todo revelado. Está revelado en Cristo, pero en un Cristo resucitado presente a lo largo de la historia que sigue hablando a los fieles cristianos. De ahí la importancia de que cuando el Vaticano II postula que la identidad de la Iglesia Católica Romana es ante todo misterio de comunión, le ha dado toda su fuerza a la palabra misterio. Misterio significa que aunque nosotros podemos acceder a la Sagrada Escritura, a la vida de Cristo, a sus obras, y que reconocemos en Cristo la revelación de Dios, el mismo Concilio Vaticano II va a decir: todo en la Sagrada Escritura es inspirado por Dios, pero no todo es revelado. La revelación se da siempre a lo largo de la historia humana. El misterio en su totalidad se nos abrirá, se nos descubrirá en plenitud, como dice San Pablo, justamente cuando la Iglesia toda se reúna al final de la historia en la presencia santa de Dios. Por eso hay que salvaguardar siempre la experiencia del misterio. Yo recuerdo a una persona que me contaba una anécdota. Fue a misa con su hijo de 10 años y el padre, un gran teólogo, estaba en una homilía, en una disertación teológica, explicando el misterio de la Santa Trinidad, y a la mitad del sermón la señora tomó de la mano a su hijo de 10 años y le dijo: hijo, vámonos, porque estoy empezando a entender el misterio de la Santa Trinidad. Espero que todos nos situemos en este contexto. Nadie puede explicar del todo el misterio. El misterio siempre tiene un amplio margen, un horizonte que rebasa a la razón y a la comprensión humana. El misterio se vive. Nosotros nos fundimos en Dios, pero nosotros no podemos de ninguna manera reducir a Dios en parámetros, en contextos o en marcos teológicos que pretendan dar cuenta absoluta del misterio. Por eso fue tan insistente el Concilio Vaticano II en que la Iglesia es misterio de comunión. Y también esto rompió con una idea de sociedad perfecta cerrada en sí misma, porque cuando nosotros decimos misterio de comunión, significa que también las semillas del verbo están presentes en todas las culturas, en todos los tiempos. Por eso también es un misterio. ¿De qué manera Cristo resucitado hace presente su vida y su palabra en culturas no cristianas? Es un misterio. Pero desde nuestra fe creemos que Dios está revelando, y como bien dice el Concilio Vaticano, que ustedes lo van a encontrar en la lectura detallada que hagan de Gaudium et Spes y de Lumen Gentium, siempre se insistirá en las semillas del verbo presente en todas las culturas y en todos los tiempos. Importante porque esto nos da una cobertura de comunión más allá de los límites y de las fronteras, no solamente de nuestra iglesia, sino de prácticamente todos aquellos que se confiesan cristianos, como también la comunión con los no cristianos. ¿Cómo lograr cristificar la historia? ¿De qué manera nos descubrimos
que el creyente es más fermento en la masa. Damos vida a una historia. De tal forma que la sociedad perfecta, como identidad previa al Concilio Vaticano II, era una idea de que los de fuera tienen que convertirse a un modelo de fe establecido, en este caso por la Iglesia Católica Romana. El Concilio Vaticano II va a abrir las puertas y justamente el paradigma, el movimiento es a la inversa. Esta Iglesia es fermento en el mundo. Esta Iglesia transforma las realidades y las cristifica precisamente por nuestra acción en medio del mundo. Toda acción de hombres y mujeres de buena voluntad que trabajan por la justicia, que trabajan por un mundo más digno, más igualitario, ahí estamos construyendo el reino de Dios. En pocas palabras, esto rebasa la confesión, la confesionalidad. Es necesario confesar a Jesucristo expresamente o a través de los parámetros sacramentales. El Concilio Vaticano II va a decir que no. Es posible descubrir la presencia viva de Dios y del resucitado en gente, hombres y mujeres de buena voluntad que están trabajando incansablemente por el bien de la humanidad toda. Ahí encontramos semillas del Verbo. Por eso es importante que este eje nosotros lo tengamos muy presentes en nuestro quehacer pastoral. Nuestro quehacer pastoral debe estar centrado siempre, debemos estar parados en este umbral que el Vaticano II marcó con una riqueza fuera de serie. Quiero confiar en que ustedes tendrán acceso a los documentos que además son baratísimos. Hay una edición que ustedes van a encontrar de prácticamente menos de 200 pesos. La de la BAC, que es bastante cara, de la Biblioteca de Autores Cristianos, es un texto un poco más caro. Pero hay un documento dedicado específicamente al ecumenismo y a la interreligiosidad en el Concilio Vaticano. Texto al que no me quiero referir estrictamente esta tarde con ustedes, pero ojalá que también pudiéramos tener acceso a él, revitalizarlo y nunca olvidar que de las cuestiones más hermosas del Concilio Vaticano fue esta Iglesia, si no abre sus puertas de comunión hacia los demás cristianos y a aquellos que no se confiesan cristianos, pero que se reconocen profundamente creyentes, no entenderemos lo que es misterio comunión. Misterio comunión significa que por encima de lo que mi mente y mi razón alcanzan a comprender, aún en aquellos que viven una cultura diferente, que tienen una apreciación de la vida distinta a la mía y que tienen formas culturales que se contrastan con la que yo he vivido en un universo cristiano, aún así debo creer que el misterio de comunión está presente en la humanidad toda. Esta unidad en medio de la diversidad no depende de una confesión, es un misterio. Esta unidad presente por la sangre de Cristo derramada en la cruz tiene alcance universal, como el mismo San Pablo lo dice. Dado el tiempo que tenemos, no quiero entretenerme de ninguna manera en las citas bíblicas o en los referentes del concilio. Como ya dije también, estoy confiando en que ustedes van a acceder a estos concilios. Mi interés es que ustedes se queden con los tres ejes, los encuentren en los documentos y descubran las diferentes citas bíblicas, como del propio concilio, y el mismo concilio. Si ustedes tienen inquietud de poder profundizar más teológicamente en alguno de los puntos, el propio concilio les va a dar referencias de los libros
o de los autores que han manejado o que contribuyeron a la creación de ese documento en particular. Eso nos puede ayudar a hacer una mayor profundización. El interés es que no perdamos los tres ejes. Por eso sería muy interesante que ustedes vayan tomando nota de la importancia de este primer eje, que es Iglesia, misterio de comunión. Y en este misterio de comunión es también muy interesante ver cómo en medio de este misterio está la Iglesia traspasando sus fronteras. El Espíritu Santo es capaz de hablar más allá de las fronteras de nuestra Iglesia. Y por supuesto, se aducen ejemplos bíblicos. Cuando Moisés, por ejemplo, se hace presente el Espíritu de Dios y comienzan a profetizar, hay gente que profetiza fuera de la tienda y le dicen a Moisés, hay gente que está profetizando fuera de la tienda, y el mismo Moisés o Samuel dirá que continúen, porque el Espíritu de Dios se derrama sobre todos y suscita su palabra en medio de todos. Por esa razón, el papel que el laico juega dentro de este eje misterio-comunión es muy importante. Por primera vez, el Concilio Vaticano II dará una definición positiva de la presencia del laico en el mundo. Antes del Concilio Vaticano II, normalmente el laico se definía en contraposición a la jerarquía. En otras palabras, laico es el que no es diácono, el que no es sacerdote, el que no es obispo, el que no es religioso o no es religiosa, monja, fraile, monje. No había ciertamente un despliegue de definición de laico más allá de contraponerlo a la jerarquía. Los que no pertenecen a la jerarquía son todos ellos laico, pueblo de Dios. El Concilio Vaticano II tuvo una preocupación permanente en que el laico pudiera tener una definición positiva dentro de los documentos. Y por supuesto, vamos a encontrar una definición que muy probablemente para ustedes ya les suene familiar. El laico es el creyente bautizado que en medio de su realidad cotidiana, de su realidad inmediata, está construyendo el reino de Dios. El laico es aquel que en su actividad rutinaria, en medio de su familia, de su trabajo, de sus demandas y quehaceres permanentes, va construyendo con un compromiso de fe de transformar una historia de egoísmo, una historia de violencia, una historia de corrupción en historia de salvación, en historia de hermandad, en historia de justicia. Ya encontrarán ustedes estas bellas definiciones que atañen directamente a los laicos. Una interesante definición, porque dentro del misterio de comunión vamos a encontrar que la jerarquía juega un papel de mantener en medio de las celebraciones y de los ritos el principal carácter de misterio. De tal forma que esto exorciza, esto impide que se pueda ideologizar el concepto y la vida de la Iglesia, impide que un determinado pensamiento sea el que se presente como totalitario o como visión absoluta de nuestra Iglesia. Por eso cada vez que decimos misterio, se abre ciertamente un universo en el que con humildad y con modestia reconocemos que la acción de Dios está por encima de cualquier estructura histórica, que la acción de Dios y del Espíritu
ciertamente estarán haciéndose presentes más allá de nuestras propias fronteras, de nuestra querida Iglesia. Por eso, una vez dicho lo anterior, es como muy interesante no perder de vista que el segundo eje dentro de este planteamiento tiene que ver con la Iglesia asamblea que celebra. Estamos en tiempo pascual. Aprovecho para decirles a todos ustedes felices Pascuas de Resurrección 2012. La Pascua es el centro de nuestra celebración litúrgica. Vivimos muy marcados por la Iglesia de la colonia, especialmente Latinoamérica está marcada por una específica religiosidad que es la religiosidad española. Para nosotros el tiempo cuaresmal pareciera que se volvió el tiempo litúrgico más relevante. Todos estamos como muy agobiados de salvaguardar lo que se pide para el viernes de Cuaresma. Estamos agobiados por confesarnos en el tiempo cuaresmal. El Viernes Santo toma una relevancia fuera de serie aquí en México para los de Iztapalapa que me están escuchando. El Viernes Santo, bueno, juntan más de 3 millones para la escenificación de la Pasión de Cristo. La pregunta para nosotros es, ¿qué estamos celebrando bajo este concepto prioritario del tiempo litúrgico cuaresmal? Pareciera que no hemos logrado dar el salto a el tiempo pascual. El tiempo de la Cuaresma es un tiempo de 40 días dentro del año litúrgico, pero el tiempo pascual son 50 días. 50 días por todo lo que representa, comenzando por el número, la importancia, la prioridad de la Pascua. Sin Pascua, todo lo demás no tiene sentido. Dice San Pablo, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. De tal forma que cuando nosotros hablamos del tiempo pascual, nunca debemos perder de vista que es el tiempo prioritario. A mí me llama la atención que después de la Cuaresma y de la Semana Santa, que ha tomado un tinte vacacional que para nosotros los creyentes no debería ser, todo el mundo regresa a sus actividades ordinarias, olvidándose que está en el tiempo más importante de su fe. ¿Qué expresiones litúrgicas, vivas, cercanas tenemos para la Pascua? Yo creo que muy pocas. La gente no se sitúa en la Pascua. Pareciera que del domingo de resurrección a Pentecostés nos subimos o nos metemos más bien a un túnel en el que va a salir hasta Pentecostés. ¿Qué ocurre en los 50 días pascuales? En general, la mayoría de los creyentes cristianos católicos romanos no hay como una serie de actividades que estén expresando vivamente a el resucitado. ¿Cuándo es el tiempo que le da sentido a todo el año litúrgico? Ahí tenemos una muy buena tarea, un reto para la pastoral, y especialmente para la pastoral urbana. ¿Cómo hacer para que el tiempo pascual vuelva a ser el centro de la vida de fe que anima a el pueblo de Dios? Si nosotros no recuperamos este sentido, la pregunta es, cuando el Vaticano II dice, la Iglesia es asamblea que celebra, la pregunta inmediata es, ¿qué celebra? ¿El dolor? ¿La muerte de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿Un conformismo? Esto, pues Dios me lo mandó, esta es mi cruz. Pareciera que a veces este concentrarse en la Pascua nos deja a un creyente pasivo, a un creyente que padece, que se somete a una historia casi de karma.
Pareciera que cuando concentramos la tinta en el tiempo cuaresmal, entonces tenemos por resultado un laico que mira la realidad como algo que no se puede transformar, como valle de lágrimas, que no alcanza a tener aquí su felicidad, su plenitud, su realización. Pareciera que esas palabras quedarán post-mortem. Después de que uno muera, sabrá lo que es la felicidad. Después de que me muera, sabré lo que es la plenitud, lo que es la realización, lo que es la transformación. En el entretanto, pareciera que nos queda un laico sometido al devenir de las cosas, a la imposibilidad de la realidad que no puede ser cambiada. Esto, por supuesto, va en contra de todo lo que la teología paulina marca. ¿Es la resurrección de Cristo una transgresión? ¿Es la resurrección de Cristo una oposición a la realidad como está? ¿Es la resurrección de Cristo la que marca la posibilidad de que aún la muerte tiene una salida, que aún la muerte tiene una solución? San Pablo será insistente en que la resurrección de Cristo es justamente la transformación de las cosas como están en cosas distintas, en cielos nuevos, en tierras nuevas, como dice San Juan. Esto es lo que celebramos nosotros en la Pascua y es lo que debería de nutrir todo el año litúrgico. La Pascua es la certeza profunda de que la justicia siempre y a pesar de todo estará por encima de la injusticia y de la corrupción. La Pascua es el triunfo de la hermandad por encima de la violencia, por encima del egoísmo. La Pascua es la celebración de que frente a un mundo enemistado por las guerras y las discordias es posible construir un mundo de paz y de fraternidad. Esa es justamente las consignas que la Pascua deben tener en nosotros y que celebramos además. Por eso, cuando el Vaticano II marca el eje de que la Iglesia es asamblea que celebra, tendríamos que concentrar toda nuestra atención en qué modelo de celebración estamos teniendo dentro de nuestra Iglesia y recuperar el sentido original, el sentido que verdaderamente le da sustento, identidad y toda su certeza a la historia de salvación, que no tiene que ver nada con el conformismo, que no tiene que ver con la sumisión a las realidades como están. De tal forma que la Pascua se vuelve una exigencia transformadora. La Pascua se vuelve para nosotros lo que debemos tener en el corazón, en la mente, para saber que es posible transformar estas realidades. En la medida en que un mundo como el nuestro nos intenta convencer de que no es posible cambiar a un México lleno de corrupción, lleno de violencia, cuando nosotros nos quedamos con la imposibilidad, entonces no estamos en consonancia con el mensaje de Cristo. Cristo justamente fue el que nos invitaba a tener estas certezas en nuestro corazón. A pesar de lo que estos ojos ven, el Espíritu nos dice que se puede creer y construir un mundo distinto. Por eso la Pascua de Cristo está llena de ritos, de símbolos maravillosos, ¿no? El agua, las flores, el cirio, todo debe ser expresión de vida, todo tiene que ser expresión de fraternidad. Es más, litúrgicamente hay una invitación pedagógica a omitir el acto penitencial en el tiempo pascual. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento que la fe no tiene que ver con los méritos, sino que ante todo
la sangre de Cristo es la que nos ha salvado. Este principio paulino en que ningún mérito es agradable a los ojos de Dios más que el de Jesucristo. La entrega generosa de Cristo, incondicional por la humanidad, es el único sacrificio aceptable a Dios. Nuestra respuesta al unirnos a este misterio del resucitado es justamente con esta gracia interior podemos transformar esta historia. Y por eso, en el tiempo litúrgico de la Pascua, una de las recomendaciones de tantas es no tener acto penitencial. Mandarle el mensaje al creyente que es la gracia recibida en Cristo resucitado la que salva y que nuestra respuesta a esa acción de Dios es su Espíritu que nos ayuda a transformar esta historia. Muy importante que vayamos descubriendo, por ejemplo, en este tiempo de Pascua que nos quedan como 20 días, ¿no? Mirar si es posible, ¿no? De qué manera hoy se están celebrando las liturgias en nuestra parroquia. ¿Qué signos pascuales hay en la parroquia? Estamos teniendo ágapes, estamos teniendo reuniones festivas, los diferentes grupos de una parroquia se reúnen para compartir el pan, para tener un momento de convivencia, de expresión de fraternidad. Después de la liturgia dominical, en Pascua, sería muy conveniente quedarnos 20 minutos más a compartir un refresco, a tocarle la espalda a alguien que esté desanimado, a motivarnos mutuamente. ¿Qué estamos haciendo litúrgicamente para expresar la Pascua? Entonces, en este segundo punto, cuando nosotros decimos iglesia, asamblea que celebra, debemos tener muy claro qué estamos celebrando. Y es una confianza, es saber que en Cristo resucitado no solamente se ha vencido a la muerte, se ha vencido a la injusticia, se ha vencido el dolor, se ha vencido la explotación del hombre por el hombre, se ha vencido la depredación, etc. Es esta certeza la que nos mueve a saber que no existe maldad intrínseca, no puede haber después de Cristo maldad intrínseca, porque todo ha sido tocado por la sangre del Cordero. Lo dice San Pablo y lo dice San Juan. De tal forma que esto marca que todo se transforma. Toda persona es sujeto de conversión. Toda persona, por el poder de Dios, puede cambiar su vida y convertirla. Nadie podemos decir que existen personas intrínsecamente malas, porque es una contradicción al misterio de salvación revelado en Cristo. La fuerza del misterio de Cristo alcanza hasta el corazón más duro, hasta el corazón más de piedra, puede ser transformado en Cristo resucitado. No puede haber irredentos por principio, sino que todo se abre a este misterio. Sería negar la generosidad, sería negar la eficacia del resucitado en medio de la historia. Espero que esto nos ayude a clarificar, a cuestionarnos, a hacer una seria reflexión, ¿qué es para nosotros el tiempo pascual? ¿Qué tanto conozco yo del misterio pascual? Y las maneras en que estamos viviendo litúrgicamente el misterio pascual. ¿Por qué insisto tanto en ello? Porque una asamblea que celebra certezas, una asamblea de creyentes que se reúne una y otra vez para nutrirse, para animar su fe y su esperanza, en Pentecostés somos enviados al mundo, para que en medio del mundo nosotros tengamos una voz y una presencia, no de fatalismo, no de una visión apocalíptica, no de una visión negativa de Dios, sino que después de una asamblea que celebra la vida,
la esperanza, el don de Dios recibido en Cristo, con este mismo ímpetu, con este mismo ánimo, salimos a las realidades profanas, a nuestros quehaceres cotidianos, a tocarlos por la gracia de Dios. Esa es justamente la celebración que cierra la Pascua, que es el Pentecostés. Y por eso, pedagógicamente, podemos entender por qué después de fundamentar a la Iglesia como misterio de comunión que rebasa los alcances de nuestra comprensión, de nuestra teología o de cualquier idea en torno a Dios o a la Iglesia, y genera vínculos mistéricos, místicos, incomprensibles con los cristianos que no son católicos y con los no creyentes cristianos, esto abre las puertas para una comunión muchísimo más allá de la confesión. Número 2, una asamblea que celebra es el segundo eje o el segundo concepto importante del Concilio Vaticano II. Y la tercera, pueblo que camina. Me parece una bella imagen del concilio. Una vez que el cristiano ha vivido el misterio pascual con toda su fuerza, puede entonces regresar al mundo y transformarlo, que es justamente el planteamiento de Gaudium et Spes. Podemos regresar al mundo a compartir el gozo, la esperanza, la angustia y las tristezas de un mundo que espera una palabra justamente de aliento. Y por eso el Pentecostés se vuelve el lugar privilegiado en donde recuperamos este sentido hermoso, tercer eje del Concilio Vaticano II. Pueblo que camina, pueblo en marcha, pueblo que se lleva una tarea a cumplir en medio de la historia. Muy importante, porque no nos permite regordearnos en mi grupo de Biblia, en mi grupito de adoración nocturna y el mundo afuera, bien gracias. Esta concepción de pueblo que camina es una exigencia de regresar al mundo. La iglesia no puede ser un lugar en donde la gente se fugue del mundo. La iglesia no puede ser un espacio para cerrar los ojos frente al devenir de la historia, por muy cruda que ésta sea. La iglesia no puede contribuir de ninguna manera a juntar a los elegidos y que el mundo ruede. El Concilio Vaticano II, en su tercera definición de la identidad de la Iglesia, fue muy insistente. Somos una iglesia pueblo, una iglesia en la historia que debe caminar y que debe marchar. Es un concepto que no permite ninguna figura estática de la iglesia. Es una figura que debemos incluso hasta utilizar la imaginación. Pueblo en marcha, pueblo que camina. Nos tenemos que mirar a nosotros mismos en este continuo caminar. La tierra prometida no la tenemos todavía, no la hemos pisado, hasta que siga habiendo en medio de la historia pobreza, dolor, injusticia. No podemos hablar de la realización del reino de Dios ni de tierras prometidas, sino que se vuelve un constante deber para nosotros los creyentes. Somos un pueblo en marcha, y mientras vamos caminando en medio de esta historia, debemos ir tocando y transformando todo aquello que niegue la presencia de Dios entre nosotros. Hay muchas realidades que parecen decir que Dios está ausente de la historia. A mucha gente le he escuchado decir, ¿dónde está Dios en medio de su dolor? Porque no ha tenido una mano cercana,
porque no ha tenido una voz que lo consuele, porque no ha tenido brazos que lo acojan y que le expresen el amor de Dios. La gente seguirá negando a Dios en medio de la historia mientras el pueblo de Dios no sea una expresión visible de transformación, de acompañamiento en medio de estas crudas realidades. Por eso es tan importante que el Concilio Vaticano II haya insistido tanto en la parte histórica de la identidad de la Iglesia. Si nosotros hacemos un repaso, ¿qué significa pueblo que camina en el documento conciliar? Nos vamos a encontrar con sorpresas hermosas, porque esto tiene que ver con conocer culturas, con inculturizarnos, con empatizarnos con aquellos que son diferentes a nosotros, con conocer esos universos. En otras palabras, es abrir los ojos a lo diferente, a lo que no está necesariamente en consonancia con mis pensamientos, con mis ideas, con mis creencias. La idea de pueblo en marcha no es cerrar los ojos, no es una idea de ir por el mundo condenando, excomulgando o segregando. La idea de pueblo en marcha es justamente aquellos que van encontrando, como el buen samaritano, a aquellos que necesitan la expresión de Dios. El buen samaritano es un vivo ejemplo del Concilio Vaticano II, porque el samaritano era un ciudadano de segunda, no era considerado un judío en el estricto sentido de la palabra, y sin embargo, Jesucristo no va a poner de ninguna manera de ejemplo a un fariseo, ni a un practicante de la religión judía en este sentido farisaico. Va a poner a un samaritano, que en el universo judío pues se presenta como aquel que es no judío o judío de segunda. Y sin embargo va a ser este hombre el que exprese verdaderamente la misericordia de Dios. ¿Cuántos no católicos o no confesionales en nuestra iglesia hoy tienen una presencia en el mundo muchísimo más significativa y expresa de la misericordia de Dios? Tenemos cantidad de buenos samaritanos que no tienen nada que ver con los sacramentos y que sin embargo son una expresión eficaz de la misericordia de Dios. Nosotros debemos tomarnos muy en serio este papel de ser pueblo en marcha, pueblo que camina, que comparte la vida más allá de las confesiones, sino que transforma estas realidades en presencia viva de Dios. De tal forma que somos esta presencia como pueblo. En este apartado yo quisiera terminar diciendo que en los tres ejes se hace palpable el cuerpo místico de Cristo. En el misterio, porque nunca comprenderemos de qué manera Cristo es la cabeza de la Iglesia y nosotros somos su cuerpo, de tal forma que nosotros tenemos que hacer esta expresión visible en medio de la historia, pero nunca pensando en que lograremos comprender en su totalidad este misterio, pero somos cuerpo de Cristo, a pesar de que nuestra razón no alcance a comprender de qué manera se hace presente o somos presencia de este cuerpo místico de Cristo. Pero en la asamblea que celebra, este cuerpo de Cristo está presente, por supuesto, en los sacramentos de vida, en la expresión de cada uno de los sacramentos que son pascuales todos ellos. Todos ellos dicen relación a la Pascua, desde el bautismo hasta la extrema unción. Todos tienen una visión pascual de fondo. Habría también que recuperarla. Y por último, ¿cómo vamos a transformar esta historia solo siendo pueblo, siendo cuerpo, siendo comunidad? No podemos transformar la historia como individuos solos. Ninguno de nosotros puede tener una idea de Mesías, de caudillo, de héroe o heroína.
La única manera de transformar esta historia será siendo una expresión comunitaria en medio de la historia. Ninguno de nosotros puede como individuos precisamente hacer este cambio. Ustedes recordarán una cancioncita que todavía corre por ahí. Una hormiga es simplemente una hormiga, es un insecto sin ningún valor. 2 hormigas son 2 hormigas, pero 3 hormigas son principio de comunidad. Qué importante es esta visión, y ciertamente viene muy a cuento porque esta idea de la iglesia como transformación, de la iglesia como cuerpo en medio de la historia, sí nos permite situarnos justamente en que haciendo y sumando es como se transforma la historia, esta suma permanente. Por eso la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, pero una visión de pueblo de Dios que no necesariamente la compartimos del todo con la idea del pueblo judío. Es una idea de pueblo escogido, de pueblo elegido, pero que no necesariamente se abre a las demás razas, culturas o pueblos. Por esa razón, nuestra idea de pueblo sí es una idea ante todo y eminentemente comunitaria. No hay otro camino que hacer comunidad en medio de esta historia. ¿Puedo continuar? ¿Sí seguimos juntos? Si en alguna parte nos perdimos, lo podemos volver a repetir. Bueno, seguiré hablando por si seguimos conectados o no. ¿Seguimos conectados? ¿Sigo hablando? Tranquilamente. Bueno. Entonces, la invitación, y en esto yo quisiera aterrizar estos últimos 10 minutos. Quisiera que cada uno de nosotros pudiera mirarse no como un creyente que lucha solo, no como un bautizado ensimismado. Ninguno de nosotros puede ver su vida de fe como una experiencia intimista, individualista, personal. Nuestra fe no es yo con Dios, Dios conmigo y ruede el mundo. Nuestra vida de fe siempre debe ser un signo comunitario en medio de la historia. Comunicar la vida de Cristo resucitado siempre será a través de una comunidad viva. Y es aquí donde aterrizamos en la pastoral urbana, por fin. Pero era importante hacer este recuento. ¿Qué debemos entonces entender por iglesia local o iglesia doméstica? Aquí también hubo mucha polémica porque el Concilio Vaticano II no dejó del todo claro, yo diría que más bien fue intencional, este concepto de iglesia local o de iglesia doméstica, y me parece que fue una de las más fecundas definiciones que habría que recuperar del Concilio Vaticano II. Si es verdad que este pueblo en marcha, que esta asamblea que celebra, que este misterio de comunión solamente se puede dar bajo la condición de una experiencia de cuerpo, de comunidad, es precisamente la importancia de los pequeños núcleos de fe en donde nosotros vamos suscitando una experiencia de cuerpo de Cristo. Esto está más allá de incluso las parroquias.
Yo quiero poner dos ejemplos que quizás puedan parecer contrastantes, pero que en medio de la diversidad teológica son sumamente importantes. En primer lugar, a muchos de ustedes quizás no les suene, a otros sí, las famosas familias educadoras en la fe o FEF. ¿Por qué quiero poner de ejemplo a la familia educadora en la fe? Porque era muy importante cómo habría que formar primero a los padres de familia para que ellos fueran los primeros evangelizadores de sus hijos. La familia educadora en la fe no es que se opusiera a las catequistas como mejor las conocemos, porque pareciera que de dos padres poco formados en la fe vamos y depositamos a nuestros hijos con una catequista que se haga responsable de su formación hasta la primera comunión y después quién sabe, y repetimos el mismo patrón subsecuentemente. De tal forma que una persona que interrumpe su formación en la fe que lo va a llevar a la madurez, prácticamente queda truncada con la catequesis de la primera comunión y después es muy difícil ver que la gente siga en este proceso de formación y de comunidad. Y entonces nuevamente volvemos a delegar en catequistas la formación de los siguientes católicos, mismos que se quedarán con una fe infantil de la primera comunión y después no habrá mayor compromiso ni mayor profundización de su fe. Las familias educadoras en la fe, mejor conocidas como FEF, tenían esta preocupación fundamental, que la iglesia doméstica fuera desde el núcleo familiar, que la experiencia de fe no solamente fuera el aprendizaje del Padre Nuestro, de la Ave María y de oraciones, sacramentos, 10 mandamientos, etcétera, sino que fuera vivida como familia. Y creo que fue uno de los movimientos, o es uno de los movimientos que ha tenido un sentido desde el Concilio Vaticano II sumamente interesante en este sentido. Cuando nosotros decimos iglesia local, iglesia doméstica, deberíamos de concentrar toda nuestra atención en que esto comience como una experiencia de fe desde las familias, que permitan y posibiliten que sea una experiencia comunitaria y no individualista de la fe. Un niño que va solo al catecismo y que recita sus oraciones y regresa a su casa donde no se vive una experiencia de fe, terminará siendo nuevamente un católico intimista, individualista y muy probablemente con una fe muy infantil, muy dependiente de la jerarquía y no tendrá una experiencia de capacitación, de empoderamiento, de presencia en medio de la iglesia ad intra como en medio de la iglesia ad extra, hacia afuera. Y por eso, cuando nosotros decimos la recuperación de las iglesias locales o domésticas, me parece un acierto. El segundo modelo que también creo que habría que fortalecer y recuperar es que también ustedes quizás escucharon a las famosas comunidades eclesiales de base, que por fortuna todavía en muchas colonias se sigue nutriendo y se sigue viviendo. Estas comunidades iban fortaleciendo su fe a partir del encuentro de la Sagrada Escritura, de la actualización de la Sagrada Escritura a través de una puesta en común y de una vida, al famoso método de ver, pensar y actuar, que por mucho tiempo fueron el método más pedagógico para estas comunidades, el poder hacer una lectura de la Sagrada Escritura, después ver la realidad y tratar de emparentarla. ¿Qué nos dice este texto de la Sagrada Escritura con respecto a la realidad que estamos viviendo? Hacer un análisis de esa realidad, pensarla y después actuar. Esto me parece uno de los aciertos en eclesiología más importantes, porque le dieron vida a
mucha gente a muchos bautizados y volvieron a muchos bautizados muy maduros en su fe, agentes de su historia, transformadores, con una presencia viva en medio de la iglesia. Por eso me parece sorprendente que este texto de el padre David Díaz haga una hermosa recuperación de las comunidades locales o de las iglesias domésticas, en donde él dice que mientras en una iglesia doméstica, en un pequeño grupo de vida de fe, en donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Cristo, hay querigma, hay coinonía y hay diaconía. Es decir, hay un mensaje de fe, el querigma de Cristo, hay coinonía, es decir, hay comunión, hay presencia del cuerpo de Cristo resucitado, y hay diaconía, hay servicio al pueblo de Dios, hay transformación de la historia. Sería muy importante que nosotros revitalizáramos la iglesia, no desde esta visión masificada, estandarizada, anónima. No estoy en contra de los santuarios ni de las basílicas, pero sí manifiesto mi preocupación de una iglesia anónima y masificada, en donde la gente de manera intimista, individualista, llega a presentarle a Dios su historia de dolor, donde le manifiesta su problemática, pero no conoce ni al que está a la derecha ni al que está a la izquierda. Y entonces atentamos contra la comunión, expresión del cuerpo místico de Cristo. En cambio, las iglesias locales que se van formando como pequeños grupos de reflexión, de vida, de comunión, de solidaridad, incluso muchos de ellos, son una expresión clara de lo que el Concilio Vaticano pretendía y pretende. De ahí la importancia de crear más grupos en medio de las parroquias que tengan estas expresiones. Y me parece muy importante porque estas comunidades, y con esto termino, verdaderamente se vuelven muy creativas. Me parece que el poder tener una comunidad que permite que todos los miembros se conozcan y que se apoyen entre ellos mismos, también se despierta un espíritu no solamente de solidaridad, sino de creatividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin abandonar la identidad sacramental que tenemos como comunidad de fe, también debemos abrirnos a nuevas expresiones de nuestra fe. También tenemos que ser lo suficientemente creativos para abrirnos en diferentes circunstancias que permitan pedagógica, litúrgicamente, ser una expresión de fe. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de asistir a estas comunidades domésticas, a estas iglesias domésticas o grupos de fe, en donde el tema del día era la semilla que crece y entonces les regalan semillas o se bendicen semillas para que las puedan sembrar. Es decir, se buscan creativamente signos sacramentales que puedan estar nutriendo la fe de los miembros de una comunidad, para no quedarnos únicamente con los sacramentos. Por supuesto que los sacramentos son identitarios y además son los conductos, los instrumentos por donde se hace presente la gracia de Dios. Pero el mismo Vaticano II decía, los sacramentos son los canales por los cuales se hace patente la gracia de Dios, pero no solo. Y pero no solo, habría que recuperarlo. Son los sacramentos el lugar privilegiado en donde la gracia de Dios se derrama a su pueblo, pero no solo. Y en pero no solo, abre las puertas a que una comunidad, una iglesia doméstica, pueda también creativamente, al margen de participar de nuestros sacramentos, estarlos expresando de otras maneras, de otras formas, con otros signos, que permitan de manera pedagógica, catequética, alimentar la fe de quienes pertenecen a estas diferentes iglesias domésticas. Yo quisiera terminar
no solamente agradeciendo su tiempo y su cansancio, porque es viernes y un poco tarde, el esfuerzo por mantener la atención en estas ideas un poco aceleradas y a traspiés, pero me agobiaba el tiempo. Pero yo quisiera cerrar con esta última invitación. Una pastoral urbana que no está promoviendo células de comunidades o de iglesias domésticas, seguirá promocionando una iglesia anónima y masificada, muy estéril en su presencia en el mundo. En la medida en que nosotros, en la pastoral urbana, permitamos generar pequeñas células a las que se vayan adhiriendo creyentes, incluso no creyentes, pero que en su experiencia de apoyo mutuo, de comunión y de servicio descubran al Dios vivo y verdadero, en esa medida estaremos estando en consonancia con la identidad que el Concilio Vaticano II se esmeró tanto y que creemos firmemente que el Espíritu Santo habló y marcó esas pautas de identidad para el nuevo milenio. Ojalá que todos los que hemos participado en esta videoconferencia hagamos una reflexión si nuestra pastoral urbana está teniendo como núcleo, como reto fundamental la creación de estas pequeñas células en donde se pueda expresar la fe, que sigan siendo una asamblea que celebra con diferentes signos de manera creativa, que podamos ser una expresión de comunión y nunca olvidar que en medio del misterio se hace patente la presencia de Dios en la humanidad toda. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Como ustedes bien saben, en este momento espero que haya más de 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo que tengan algunas inquietudes que las puedan manifestar a través del chat. Aquí permaneceremos, hablo en plural porque donde hay 2 o 3, yo estoy aquí con Luzma, haciendo también nuestra comunidad doméstica de apoyo a ustedes. Ojalá que algunos se animen a hacer sus preguntas o comentarios a través del chat. ¿Estamos conectados? Ah, tú puedes saber por ahí si están conectados. Ah, muy bien. Tú me dices qué hacemos, que esto es nuevo para mí. ¿Quieres que esperemos un momento? Yo tengo una pregunta o reflexión. Me parece muy interesante lo que habla sobre la Pascua. Sí. Dice que se vuelve una exigencia transformadora en un mundo como el nuestro. ¿Cómo se le puede hacer en medio de tanta violencia y tanta, pues no sé, lo que se está viviendo en estos momentos en nuestro país? ¿Qué se puede hacer? Yo sí confío plenamente, Luzma, en que no podremos hacerlo de otra manera más que a través de estas pequeñas comunidades. En la medida en que nosotros vayamos devolviéndole la confianza a la gente, empoderando, capacitando a la gente en medio de estas células, la realidad a nivel individual nos rebasa. La realidad a nivel individual no solamente nos rebasa, nos sobrecoge, nos espanta, y eso nos paraliza y no nos permite ser agentes de cambio y de transformación. Pero el ejemplo de las hormigas
siempre me ha gustado. La suma de las hormigas verdaderamente pueden mover montañas, y esto es cierto. Entonces yo te diría, Luzma, que para mí sería potenciar en la medida de nuestras posibilidades comunidades, células, iglesias domésticas, como dice Fray David, y en esa medida estas pequeñas células que parece que no están haciendo nada en la sociedad, la están empezando a transformar como una pequeña semilla que transforma el odio, que transforma la impotencia, que transforma los miedos, y entonces vamos logrando que estos creyentes vayan presentándose en sus diferentes escenarios de vida con una mayor fortaleza, con una mayor esperanza, y entonces sí se vuelven sujetos de transformación. Gracias. También me parece muy interesante esto que dice usted, que en la liturgia tenemos muchas oportunidades para hacer cambios y transformaciones. ¿Cómo se podría hacer dentro de la liturgia? Bueno, en primer lugar, sí, paso número 1, catequizar sobre la Pascua. Creo que hemos hecho una catequesis demasiado amplia, reiterativa sobre la Cuaresma. Y esto alimenta una manera de estar en el mundo frente a Dios y frente a los demás. Lo primero que tendríamos que hacer litúrgicamente es recuperar el lugar que tiene la Pascua, o que debería de tener la Pascua, en el corazón de los creyentes. No lo tienen claro. Y entonces sería desde detalles que parecieran insignificantes. Todo este tiempo pascual no me he cansado de repetir a los creyentes en las comunidades en las que participo, siempre decirles felices Pascuas, sonrían, dense un abrazo, dense una palabra de aliento. Tenemos que promover diferentes expresiones pascuales que sean efectivas en el corazón del ser humano. Esto es una labor que tendremos que comenzar ya ahora mismo, y en esa medida la gente va a recuperar a la Pascua como el lugar privilegiado del año litúrgico, y descubrir que los otros tiempos litúrgicos giran alrededor del misterio pascual. Por eso, en estos días a mí sí me gustaría una expresión viva en las iglesias, muchas flores, omitir, como ya decía yo, el acto penitencial, esta expresión que me gusta mucho del agua bautismal, es decir, que en lugar de acto penitencial el sacerdote pasa con agua bendita en medio de los fieles cantando el Gloria. Alimentar todos estos signos litúrgicos, todos ellos que expresen la vitalidad y la esperanza pascual. Gracias. ¿Y cómo se le puede hacer dentro de la liturgia, dentro de la celebración litúrgica, para que olvidemos el individualismo, para que seamos más acogedores, para que iniciemos una transformación, y que invitemos a los que están a nuestro lado a conocernos mejor? Voy a hablar de una experiencia inmediata, intentando ilustrar. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que no hemos tenido una atención muchísimo más sistemática a los colegios católicos. Pero cuando yo he tenido la oportunidad de acompañar a algunos colegios católicos, es muy interesante que se crean comunidades de padres de familia casi de manera espontánea. Y esto permite que los padres se conocen entre sí porque sus hijos comparten una misma escuela. Y en la medida en que nosotros en la escuela nutrimos estas pequeñas comunidades de reflexión entre los alumnos, y también lo hacemos con los papás, la misa dominical entonces adquiere otro sentido de cuerpo. La gente se conoce, se apoya. Cuando hemos tenido lamentablemente la pérdida de algún papá o de alguna mamá,
es maravillosa la expresión de solidaridad y de apoyo que hay para la pérdida de un ser querido. Y entonces la persona no se siente sola, se siente acogida, se siente cobijada y se siente una experiencia de cuerpo de Cristo. ¿Cómo llevarlo a las parroquias? Yo creo que si la parroquia no tiene al menos una misa parroquial en donde todos los grupos de diferente índole, de diferente carácter, desde la tercera edad, los jóvenes, los niños de catecismo, en fin, de reflexión bíblica, no sean capaces de reunirse todos en una celebración conjunta, expresión del cuerpo de Cristo, veo muy difícil que podamos expresarlo como cuerpo. Mientras sigamos llenando iglesias de gente que no se conoce, que vienen de diferentes colonias, de por aquí, de por allá, que no son capaces de intercambiar incluso el abrazo de la paz. A mí me llama mucho la atención que en domingo, en el momento en que decimos démonos el abrazo de la paz, la gente se lo da a la persona que tiene la derecha a la izquierda, y eso un poquito reticente. Si está su familia, pues nada más se lo da a su familia. Pero no va más allá, ni siquiera hace el esfuerzo por voltearse de espalda para dárselo al que tiene detrás. Esto habla de este anonimato que hemos promovido, este individualismo en la expresión de fe. La gente cada vez más tiene la idea arraigada de que se va a misa a cumplir o a pedirle a Dios por sus necesidades, pero muy difícilmente o muy vagamente tiene la idea de vamos a misa porque somos asamblea, cuerpo de Cristo, comunidad que celebra. Eso no está en las palabras de la gente, y no está porque no hemos catequizado en ese orden. Entonces tendríamos que recuperar ya desde la propia homilía, en el caso particular del pastor, del sacerdote, qué mensaje estamos enviando a la comunidad, cómo exhortamos a la comunidad a tener una expresión más viva de cuerpo de Cristo. Y uno de ellos, por ejemplo, a mí sí me gusta mucho que la gente se tome de las manos, porque después de la influenza fue un problema, ¿no? Pero tomarse de las manos para cantar el Padre Nuestro, a mí se me hace un signo hermoso de cuerpo de Cristo, el abrazo de la paz, por supuesto, y una pequeña convivencia después de la misa, creo que también ayuda mucho a que la gente se conozca un poquito, se acerquen entre ella, y poco a poco la comunidad va siendo más familiar, menos desconocida unos con otros. Muchas gracias. Pues parece que ya se conectaron, pero aún no pregunta nada. Ustedes nos dicen si se animan a hacer algún comentario o pregunta, o estamos ya muy cansados después de una larga semana. Que no fue tan larga porque hubo puente. Sí. Bueno, pues entonces le haré yo otra pregunta. Sí, yo creo que en la liturgia es una forma muy importante de acercar a la gente. Estoy de acuerdo que las pequeñas comunidades, las pequeñas células, también tienen una gran importancia. Pero mucha gente o no tiene tiempo de asistir a ellas o no le dan ganas, y sí, efectivamente asisten a misa por una obligación, cumpliendo una obligación, porque si no Dios los puede castigar. Uh-huh. Entonces yo creo que, pues sí, nos hace falta catequizar dentro de la celebración litúrgica. Pues esas formas que usted nos está invitando a hacer me parecen muy buenas. Y yo creo que todas las iglesias hicieran nuevos inventos de cómo catequizar dentro de la iglesia con nuevas acciones, no solamente con palabras, porque pues muchas veces las expresiones como el saludo, como un abrazo, como un acercamiento más individual, es lo que va a llevar a la gente
pues sí, a unirse un poco más. No sé si esté de acuerdo. Luzma, acabas de tocar un punto que para mí es crítico. Yo te diría, Luzma, que me da mucho gusto que los laicos han venido a veces formándose a costa o de manera paralela con respecto a sus pastores. Hay comunidades que han venido teniendo una capacidad extraordinaria de crecer sin depender de los pastores. Y esto lo veo como un signo del Espíritu. Mucha gente todavía sigue esperando de manera pasiva a que la jerarquía reaccione, a que la jerarquía se convierta, a que la jerarquía tenga un papel más proactivo con respecto a las comunidades que les toca pastorear. Sin embargo, yo te puedo decir que de 2 décadas para acá he tenido la gracia de Dios de mirar cómo cantidad de laicos al margen de su pastor, y no porque no quieran, sino porque no encuentran el apoyo o porque no se vuelve un interlocutor. A veces el pastor no es el mejor interlocutor en el crecimiento de una comunidad. Y sin embargo, ves cómo van creciendo estas células al margen de la intervención del pastor. Y creo que esto es muy bello y es un signo de los tiempos, porque nos habla de la cada vez más, el cada vez más fuerte la actividad del laico, su reconocimiento de su identidad en medio de la iglesia. Entonces es maravilloso ver hermandades que el pastor las ha visitado 2 veces, 3 veces, pero que ellos siguen semanalmente reuniéndose, apoyándose, reflexionando la palabra, ¿no? Hoy me da un gusto enorme esto que estamos haciendo, porque de alguna u otra manera es la necesidad, el interés de los laicos de nutrir su fe, pero llevarla muy probablemente a su pastoral, en donde no sé qué tanta presencia o compromiso tenga su pastor inmediato. Entonces, aquí el trabajo mayor es del laico. El laico es el que tiene que mover, y dentro de esas células pequeñas hacer la transformación. Sí, yo creo que espero que no se malentienda con lo que voy a decir, pero yo a veces veo hasta como gracia de Dios, como parte del plan de Dios, el que no tengamos vocaciones para el sacerdocio. Yo creo y lo leo dentro del plan salvífico de Dios, pareciera que sutilmente Dios está provocando que los laicos maduren en su fe, que tengan una actitud menos pasiva, que despierten, que crezcan, como dice San Pablo. Han tenido necesidad de leche otra vez porque no aguantan el alimento sólido. Yo creo que esta experiencia de crisis vocacional al final del día ha tenido un aspecto bien positivo: el crecimiento de los laicos, la madurez de los laicos, ¿no? El cada vez mayor compromiso de los laicos dentro de la iglesia. Muchas gracias. Yo creo que esto nos va a servir mucho. Los laicos que nos están escuchando son laicos muy comprometidos, y que si están en este momento haciendo un esfuerzo por escuchar esta videoconferencia, pues es porque tienen ganas de que se transforme la iglesia, de hacer una transformación y de llegar a más gente. Parece que no hay ninguna pregunta, se perdieron algún tiempo de la videoconferencia, y no me resta más que agradecerle el que haya estado esta noche con nosotros, y pues ha sido muy valiosa su participación. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Muy buenas noches.